Congresista Hijo. Gracias, congresista Lourdes. Con la venia del señor presidente. Solamente acotando el tema de los 50 kilómetros. Es bueno, a pesar de que, de acuerdo al pronunciamiento del ministro de Producción, manifestó que esto ya está zanjado, pero es bueno y tenemos conocimiento que el presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada emitió un oficio, un informe favorable para este tipo de eventos. Es por lo que solicito de que se le invite, señor presidente, al presidente del Comando Conjunto para que explique este tema. Gracias. Congresista Salgado. Gracias, presidente. Muy sintético porque me uno a lo que ha solicitado la congresista Lourdes Alcorta en cuanto a la presencia de del ministro y de las autoridades que han sido designadas por el tema de la frustrada venta de los terrenos en Tacna. Pero sí quiero acotar de que en nuestro plan de trabajo tiene que haber de modo urgente y corroborando lo que ha manifestado con lo que viene ocurriendo con el trabajo que hace políticamente, ideológicamente los grupos subversivos de Sendero Luminoso y el MRTA, que está resucitando, una sesión conjunta de la Comisión de Inteligencia, que aquí está su presidente, y de la Comisión de Defensa. Que en forma reservada creo que tenemos que tener información si realmente se está haciendo un trabajo de inteligencia, cómo está trabajando la inteligencia en nuestro país, porque ciertamente el avance de estos grupos nosotros lo denunciamos en el 2001, todo el proyecto que tenía Sendero Luminoso de infiltrarse en los sindicatos, de infiltrarse en las instituciones públicas, de infiltrarse en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en todas las instancias, inclusive en los medios de comunicación y la academia, porque desde ahí tienen un trabajo ideológico con los alumnos de las universidades. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado? Lo hemos denunciado y se cayó. No ha ocurrido nada. Lo hemos venido denunciando también en la Comisión de Defensa con la congresista Alcorta sobre los pocos avances que se tenían con respecto al trabajo de la DINI. Y en el Congreso anterior, junto con el congresista Carlos Tubino, con un dictamen en minoría que luego se aprobó en el Congreso en mayoría, logramos probar que la DINI estaba incursa más bien en el seguimiento a políticos. Y eso está en el Ministerio Público y parece que ya lo han archivado, señor presidente. Entonces creo que esta reunión de inteligencia y defensa son muy urgentes para detectar también si ese instrumento que nosotros detectamos en la DINI está operativo, no está operativo, quién lo tiene, el Ministerio del Interior, está funcionando ahí la Fiscalía, a quiénes están haciendo seguimiento, qué es lo que falta, qué es lo que ha hecho las compañías de teléfonos que tenían que tener un contrato especial con esta entidad. Todo eso tenemos que averiguar en esta comisión. Lo otro, en el tema de lucha contra las drogas, ciertamente estamos viendo con gran preocupación que no disminuye el número de hectáreas de plantaciones de narcotráfico. ¿Qué se está haciendo con Devida? ¿Qué está haciendo? Ya sabemos que se frustró el trabajo desde el Ministerio de Agricultura para reactivar los cultivos alternativos. ¿Cómo estamos haciendo para la vigilancia de puertos y aeropuertos que ahora se han convertido en los que distribuyen containers de clorhidrato de cocaína? ¿Qué se está haciendo a nivel de la DICAPI también para poder tener un presupuesto adicional y que puedan vigilar bien nuestros puertos? Por ahí salen toneladas y toneladas y supuestamente no hay ningún sistema operativo para que pueda detectar que en esos containers hay un precintado o un recintado, ahí entra cualquiera por su casa. Entonces creo que nos debemos constituir inclusive ahí hacia esas empresas. ¿Qué medidas de seguridad también están tomando las empresas privadas para que no les inyecten en sus containers este tipo de drogas? Lamentablemente estamos ocupando casi el primer lugar en exportación de clorhidrato de cocaína, nuevamente. Y esto da lugar a lavado de activos, señor, ¿no? Entonces, creo que es, por otro lado, sugerir de que, en base a la experiencia que hemos tenido también en el Congreso pasado y en mi experiencia como presidente del Congreso, en las comisiones se suele armar muchos grupos de trabajo y pocos dan resultado. Yo opinaría que aquí trabajemos toda la comisión en todos los temas y que seamos responsables en cada tema, pero sugeriría, si es que no lo tienen a bien, que los grupos de trabajo se limiten al mínimo, señor, porque luego no son efectivos y más bien nos complican los horarios porque tú tienes que cumplir no solamente con el trabajo de comisiones, sino con el del grupo de trabajo, con una serie de trabajos especiales o comisiones especiales.
y apoyar en lo que ha manifestado la congresista Alcorta, dado de que nosotros hemos suprimido desde el año pasado esa comisión especial también que había de seguridad ciudadana, en la cual se mezclaba con los temas que llevaba esta comisión de defensa, la suprimimos. Pero el tema de seguridad lo tiene que asumir esta comisión. Y ese informe que dan las autoridades correspondientes, las tenemos que hacer de una forma muy cortés, porque no se trata de citarlos, sino de invitarlos para que nos digan cuáles son sus avances, porque muchas veces ellos se sienten maltratados de que se les cita en el Congreso y están horas y horas. No, hay que hacer lo más corto posible, lo más sintético, pero sí tener este trabajo en mesa de trabajo, como bien ha manifestado, en este tema de seguridad y también en el tema de desastres. Va a ser importante tener aquí al presidente del COEN para que nos explique cómo han reactivado el COEN, porque aparentemente el COEN lo habían desactivado y luego con el desastre del fenómeno del Niño costero lo han reactivado. Y el trabajo que vienen haciendo estas entidades también en universidades, señor. Tal vez tener una sesión reservada con cada rector. Cuando hemos traído a todos los rectores, se inhibieron, tuvieron temor. De repente conversar con cada uno de ustedes, con cada uno de los rectores para saber qué ocurre en cada universidad. Hay algunas que ya están siendo tomadas en gran parte y eso es tarea nuestra también como Defensa Nacional. Nada más, gracias, señor. Antes de continuar otorgando el uso de la palabra al congresista Salazar, que me la ha pedido, quisiera hacer una precisión antes de terminar el tema de mis dictámenes, que es la carga que tenemos. Primero quiero, respetando la opinión que han dado los congresistas, quiero valorar el trabajo de Luciana León. Siempre cuando se inicia un periodo gubernamental, el primer año de las comisiones ordinarias normalmente están enfocadas a hacer un control político. O sea, es valioso ese trabajo que se ha hecho. Hay informes en el Pleno que lo vamos a sustentar. Ahora vamos a una segunda. Sí, con mucho gusto, congresista Salgado. Yo quiero destacar el trabajo de la congresista Luciana León porque fue una de las presidentas que ha cumplido con el encargo que se le dio en el Pleno del Congreso de terminar sus trabajos de investigación. No todos los trabajos de investigación han terminado, pero sin embargo lo de la Comisión de Defensa, yo sé que ha habido un esfuerzo porque era un tremendo problema que se le acumuló, pero sin embargo cumplió y 2 de ellos ya han sido aprobados o 3 de ellos han sido aprobados en el Pleno del Congreso. Faltan algunos nomás que ya están también para ser aprobados en el Pleno. Perfecto, que quede claro, reconozco el trabajo que ha hecho Luciana León y quiero decir algo para terminar. Fíjese, en estos días he revisado los dictámenes y el tema es que piden opiniones a los sectores y los sectores, si quieren lo dan, si quieren no lo dan, y a veces los presidentes de comisión, si no viene la opinión, no saco el dictamen. Yo lo que quiero tener un acuerdo siguiente. No son vinculantes. Yo voy a pedir los informes. He pedido, por ejemplo, a Defensa un informe, no me lo alcanzan. Interior sí lo ha alcanzado. Entonces, yo voy a hacer que si no lo entregan en los 15 días, yo voy a sacar el dictamen. Y si el dictamen viene, lo pasamos al Pleno, pues, porque hay la instancia en la que ese informe puede tener importancia. Entonces, las cosas que de esa manera claras, porque las opiniones, salvo en materia económica, en algunos casos la Constitución establece su vinculación a la posición legislativa. En el resto de casos solamente son orientadoras, importantes pero orientadoras. El congresista Salazar tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el año 2012 yo presenté una relación de 143 terroristas que habían cumplido su condena y que tuve conocimiento que ellos estaban en el Ministerio de Educación. Así que a la ministra de Educación en esa época, la doctora Patricia Salas, le hice entrega. Estos documentos he hecho un seguimiento al interior del Ministerio de Educación y que indudablemente la oficina de personal indicaba de que había que tomar responsabilidades sobre las personas que habían determinado de que estas personas, habiendo concluido, habiendo terminado, habiendo salido de las cárceles, estas personas no tendrían por qué estar reintegrándose nuevamente al sector de educación. Entonces, señor presidente, ha pasado ya desde el 2012 a la fecha y no hay ninguna respuesta. Y ese es el grave problema que tenemos en la administración pública. Esto no es juego, el terrorismo no es juego, ellos siguen avanzando hasta que nosotros le podamos permitir, presidente. Entonces aquí, presidente, aquí hay un tema que es muy delicado. Yo voy a hacer un informe dirigido a la presidencia para que se tenga que designar una comisión investigadora, porque estos temas no pueden quedarse así alegremente, porque aquí estamos hablando de la seguridad del país, señor presidente. Después el otro punto, presidente, que sí quería tomar es el con relación
Hemos visto hace 15 días marchas por doquier aquí en Lima. Pequeños piquetes, otros medianos y grandes. Señor presidente, ya existe sencillamente un protocolo para estos temas de las marchas. No se les puede autorizar a todos a la vez y para que estén por todos lados dentro de la ciudad, porque sencillamente, presidente, lo que están generando es un caos. La ciudadanía, obviamente, la que sufre el tema de para trasladarse de un sitio a otro es bien complicado. Yo creo, señor presidente, que esto es importante porque cuando se trata de organizaciones que están en conflicto con el Estado por X motivo, en este caso por temas salariales, entonces indudablemente hay espacios y lugares donde a ellos se les tiene que autorizar, pero no para que estén marchando por todo Lima, presidente. Y van obviamente acompañados de policía. Entonces, obviamente, son marchas autorizadas. Entonces, estas marchas, ¿qué generan? Caos, desorden, da la apariencia como si estuviésemos pues en un estado o en una ciudad ya pues desbordada, y tampoco es así, presidente. Yo creo que hay que defender la democracia en el país y creo que hay que ponerle un poco de candado, un poco de control a la ONAGI en el sentido de la entrega de las autorizaciones para que se realicen este tipo de marchas, porque estamos realmente en una situación calamitosa. La ciudad por todos sitios, el día de ayer ha sido imposible poder trasladarse para irse de aquí a Miraflores, a otro punto lejos del Congreso de la República, ahí de vuelta estamos hablando 3 horas, por lo menos, presidente. Entonces creo que esto es importante, hacer una coordinación con Interior para que estas autorizaciones tengan que tener un lugar fijo, como siempre ha sido. Hay un protocolo y ese protocolo tiene que seguir. Gracias, presidente. Congresista Tubino. Sí, muchas gracias, señor. Discúlpame, discúlpame. Me había pedido previamente el uso de la palabra congresista Leighton, por favor, para respetar el orden. Congresista Leighton. Gracias, presidente, colegas congresistas, con el saludo de la mañana a cada uno de ustedes. En primera instancia, presidente, para felicitar a toda la mesa directiva por asumir esta gran responsabilidad, esta gran tarea. Estoy seguro que muchos de nuestros conciudadanos de aquí, de nuestra ciudad de Lima, están esperando con mucha expectativa el trabajo de esta comisión a raíz del crecimiento indiscriminado de la delincuencia común, secuestros, violaciones y otros. Efectivamente, se tiene un comité de seguridad ciudadana, pero muchas veces no se ha visto el trabajo mancomunado. Siempre se ha trabajado de una forma independiente en cada uno de los sectores y como resultado, pues, se ha tenido en algunos lados algunos logros y en otros ningunas. En tal sentido, presidente, corroboro con la participación de mi colega Lourdes Alcorte en lo que corresponde a seguridad ciudadana, tratar de que se unifique. Hay una mesa de trabajo dentro de lo que corresponde al desarrollo interno, pero a la seguridad interna, pero sin embargo hasta ahora todavía se ha trabajado de una forma dividida. De otro lado también, presidente, yo augurio muchos éxitos a toda esta mesa directiva, a ustedes, tanto a mi colega Yica, también a mi colega Tubino y a usted, señor presidente, para que de una y otra manera se pueda reivindicar el trabajo que ha hecho el expresidente Ollanta-Humala. Nosotros, inicialmente, mi despacho es el que ha dado un grito al cielo por digamos, el retiro indiscriminado, el retiro arbitrario que se ha hecho a los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas en el gobierno de Ollanta-Humala, la misma que a raíz de nuestra petición de esta comisión, el Poder Ejecutivo había formado una comisión Bernales para que haga una evaluación, supongo que una comisión pagada. Han hecho una investigación, un seguimiento, han hecho un informe correspondiente, la misma que ha quedado en hojas ceras bajo la mesa. En ese sentido, presidente, yo solicito que a esta comisión, he presentado un proyecto de ley también para la reivindicación y de todas maneras que se tenga en consideración, puede ser vinculante o no vinculante, pero si se ha hecho un contrato especial para un seguimiento, para una investigación, yo creo que debería ser vinculante. Trabajos, presidente, hay muchos en esta comisión. La compra de los equipos para las Fuerzas Armadas, de la misma manera también, lo mismo, presidente, se ha visto la compra de los patrulleros, se ha visto tantos casos, y esperamos pues que esta comisión coadyuve efectivamente para que de una y otra manera podamos, presidente, ayudar a nuestro país. En estos últimos meses, no solamente en Lima, sino fuera de Lima, hay un crecimiento indiscriminado de secuestros, presidente.
y muchos de los que son víctimas no denuncian porque la represalia, la venganza es más fuerte. Entonces, en tal sentido, yo estoy preocupado. Mi región de Pasco, exclusivamente lo que corresponde a Ciudad Constitución, Iscosacín, Puerto Bermúdez, que están en la selva, a diario, presidente, a diario, estoy en coordinación con el Ministerio del Interior, estamos en coordinación con todas las áreas, pero no hay un trabajo mancomunado. En tal sentido, presidente, mis felicitaciones, augurio muchos éxitos y empecemos a trabajar con ahínco para que esta segunda legislatura tenga los éxitos correspondientes. Gracias, presidente. Gracias, congresista Clayton. Congresista Tubinor. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo añadir sobre lo que hemos escuchado, que dicho sea de paso son intervenciones positivas para el trabajo de esta comisión. Muy concretamente, tenemos que mirar para adelante, señor presidente. Tenemos que acercarnos a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, vivir el presente y proyectarnos al futuro. Eso no ha estado haciendo esta comisión. Entonces yo sí hago una crítica constructiva en ese sentido, porque hay mucho por hacer y hay temas fundamentales pendientes. Lo ha manifestado el congresista Octavio Salazar. Hay que ver el tema del Putumayo, hay que ver el tema del BRAE. No podemos estar eternamente con todo el personal desplegado en la zona y haciendo que los paradigmas institucionales y los paradigmas personales prevalezcan sobre lo que la situación demanda en el BRAE, señor presidente. Entonces, el principal problema que tenemos en el BRAE es el tema del narcoterrorismo, narcotráfico, señor presidente. Y al final parece algo irónico que las Fuerzas Armadas no tengan un dispositivo legal para actuar directamente contra el narcotráfico. Entonces, ¿qué hacen ahí, señor presidente? Si para poder llegar a una pacificación que realmente se llegue a la pacificación, se tiene que combatir al narcotráfico con todos los medios del Estado, no con la DINANDRO nada más, señor presidente. Entonces, todos los medios del Estado, adicionalmente, se tiene que combatir el terrorismo, lo que queda del terrorismo. Por supuesto que hay terrorismo y hay ideología. Y adicionalmente, full apoyo a la población. Operaciones humanitarias no se hacen, señor presidente, se hacen eventualmente, que le llamamos en las Fuerzas Armadas acción cívica. Ahí todos los días debería estar el personal militar, no el Ministerio de Salud que le corresponde, el personal militar debería estar haciendo apoyo a la salud, a la educación, al deporte, a los niños. Esa es la única forma de avanzar en un proceso de pacificación, con operaciones humanitarias, operaciones contra el narcotráfico, todo el mundo, y operaciones contra el terrorismo. Así lo hicimos en la región Ucayali y es el proceso de pacificación más armonioso con la población civil que se llevó a cabo en el Perú, de esa manera. Y por otro lado decirle que otra ironía, señor presidente, acá en esta comisión luchamos para sacar adelante la ley 30339, que es ley de la República, de protección del espacio aéreo nacional. ¿Qué sucede? Y esta ley es del 28 de agosto del 2015. Increíblemente, señor presidente, y eso alguien tiene que venir acá a responder, ¿por qué no se da cumplimiento a esa ley, señor? Es una ley de la República y hoy siguen ingresando las narcoavionetas al territorio peruano, pero ya no hasta el BRAE, hasta el Pichipalcazo, hasta el centro del Perú. Entonces, hay muchos temas que tenemos que ver, que son muy importantes a tener en consideración y lógicamente vamos a estar apoyando a esta comisión en todo lo que esté a nuestro alcance. Muchas gracias. Gracias. Me había pedido el uso de la palabra al congresista Donaire y luego el congresista Juan Carlos del Águila. Congresista Donaire. Gracias, señor presidente. Estamos escuchando la serie de inquietudes y de verdad a esta mesa directiva tenemos mucho trabajo. No les deseo suerte, porque los capaces no la necesitan, señor presidente. Así que, en ese sentido, quiero levantarle la moral a usted y a su equipo y a todos estos. No. Señor presidente, yo quiero ver 2 o 3 temas. Voy a tratarlos de ser muy rápido, pero sí incidir en lo delicado de estos temas. Habla la congresista Lourdes sobre este tema del artículo 71 de la Constitución. Yo me reuní el día sábado en Tacna con todas las asociaciones patrióticas, con todas las... Y de verdad la situación es bien delicada y creo que en nosotros, en la Comisión de Defensa, debe estar la solución, ¿no?
a este tema y crear un precedente que no debe volver a sucederse, porque no es solamente el personal del Comando Conjunto. Lamentablemente también, y yo solicito a través de la presidencia que sea convocado el ministro de la Producción, el ministro de Defensa, el ministro de Relaciones Exteriores, el presidente del gobierno regional de Tacna, el alcalde de Tacna, la secretaria Rossi, en la cual es remitido este documento firmado por 3 oficiales de alta graduación, que no pasó, según el ministro Jorge Nieto, por sus manos, esta opinión de luz verde. ¿Ah? Sandra Rossi. Hay que evitar el diálogo. Solamente le quiero hacer una pregunta, su pregunta. Nada más. Me parece bien su preocupación, pero quiero decir lo siguiente. Yo recibí la llamada de la congresista Salgado y la congresista Alcorta la semana pasada preocupada por este tema. El tema pasa por lo siguiente. Para que se haya evacuado ese informe, el gobierno, a través del Consejo de Ministros, porque la Constitución, en el último párrafo del artículo 71, hay una excepción en la que se puede vender propiedades inmuebles de Estado dentro de las 50 hectáreas, cuando se declara necesidad pública, pero un Consejo de Ministros. Entonces, lo que estoy disponiendo el día de hoy es que el gobierno me envíe, porque las Fuerzas Armadas debieron actuar teniendo el decreto supremo autorizando esa excepción. La excepción es política, la da el gobierno a través de un decreto supremo, dice la Constitución. Entonces, pedir esa información y yo se las paso a ustedes y luego vemos a las personas que inmediatamente los invitamos, ¿no? Para obviarnos del tiempo, ¿no le parece? No. Ya, está bien, un ratito, a través de la presidenta. Congresista. Gracias. Es que ambos ministros, González y Nieto, no pasó por sus manos. Nunca, yo he hablado personalmente con ellos y ellos me han dicho que nunca pasó por sus manos. O sea, no puede haber algún miembro de más grado o raso que pueda haber emitido un informe acudiendo a cualquier documento si es que esto no ha pasado por el ministro de Defensa, ya sea González o ya sea Nieto. Esto ha sido el 15 de diciembre. No, es que las cosas hay que dejarlas bien claramente, no tenemos por qué tapar absolutamente a nada ni a nadie. Alguien filtró esta información y el documento que produce tampoco es claro. Tampoco es nada claro. Y por último, el gobernador regional de Moquegua, de Tacna, salió en RPP el sábado pasado con Raúl Vargas. Hizo realmente un papelón, porque tengo entendido que su consejo regional en su totalidad votaron en contra. Voy a concluir, señor presidente. No voy a redundar ya en todos estos que es conocido, pero también a través, aunque yo lo he presentado como proyecto de ley, y puede salir de acá, no es cuestión de la autoría de quién, sino solucionar, porque este artículo 71 de la Constitución, como usted lo manifiesta, señor presidente, dice, ¿quién lo determina la necesidad pública? ¿Quién? Los ministros con decreto supremo. ¿Y será eso lo correcto? Para mí que debía pasar esto por el Congreso, entonces podría partir de nosotros esta iniciativa de la Comisión de Defensa, que se modifique esa parte del artículo 71, que sea. Ahora, lo otro también, señor presidente, así muy rápidamente, se ha reunido el primer gabinete binacional. Entonces es necesario que también la presencia del premier o de los ministros, ¿qué explicaciones le habrán dado a los ministros de nuestro vecino país del sur respecto a 2 compatriotas que en Tocopilla le rociaron de combustible y lo prendieron? ¿Qué explicaciones le exigieron a que el tren peruano haya sido apedreado, el parabrisas, por un energúmeno del vecino país del sur? ¿Qué explicaciones nos da que hasta la fecha se esté dilatando el país vecino del sur respecto a que en las Naciones Unidas se haga la demarcación marítima respecto al tema del Haya? ¿Qué explicaciones nos puede dar acá en este establecimiento de Cencosud que se niega a pagar la merced conductiva a las instalaciones del ejército, judicializando y peor, haciendo mención por los daños y perjuicios? ¿Qué confianza puede haber con un país vecino que queremos hermanarnos cuando tiene las armas apuntando frente al Perú? Entonces, señor presidente, de verdad, este caso es muy delicado. Nadie quiere la guerra. Es un absurdo buscar la guerra, pero rehuirla ante la agresión, la ofensa, es una cobardía. Y en ese sentido creo que nosotros, a través de su presidencia. Lo segundo, señor presidente, es respecto al desminado.
existen 26 cadáveres en el CENEPA que hasta ahora no se recuperan, de nuestros compatriotas que están aún ahí. Entonces, a través de esta Comisión de Defensa, señor presidente, y a través del equipo de desminado humanitario que existe en el Ejército, cuyo presupuesto es mínimo, hagamos a través de, vuelvo a repetir, de esta comisión, los primeros contactos con el Congreso de Ecuador, porque entrar por este lado a Coangos, a Tuihuinza, a Cueva de las Tellas es completamente dificultoso a fin de recuperar esos cadáveres. Y lo último, señor presidente, solicitar también al Ministerio de Defensa, fueron 4 helicópteros por orden del presidente, sin ningún análisis, sin ninguna apreciación, de un solo plumazo que pasen 4 helicópteros del Ejército a la Fuerza Aérea, solamente por la situación de los desastres naturales. Ahora lo amplían, dice, por el friaje. Y lo que es peor, utilizan de esos 2 helicópteros que, entre comillas, el Ejército le entregó por orden del presidente a la Fuerza Aérea, están para cuestiones protocolares, dizque, en Arequipa. Entonces, y tiene un helicóptero, la Fuerza Aérea, que es el helicóptero Volcón, que es solamente para actividades de evacuación de desminado. ¿Qué hace un helicóptero en la Fuerza Aérea cuya función y tarea no es de desminado? Eso es todo, señor presidente. Dejo esas inquietudes para que a través de esta Comisión de Defensa pongamos las cosas en su debido lugar. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Donaire. Me había pedido el uso de la palabra el congresista del Águila. Colegas, para terminar solamente quiero decir lo siguiente. Congresista del Águila, por favor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias, presidente. En línea con lo manifestado por los colegas, también expresar mi saludo a los miembros de esta comisión por tenerlo a usted como presidente y felicitarnos en ese sentido. Y también compartir en esta comisión de instalación, en esta sesión de instalación, una preocupación que escuchaba al congresista Salazar, y creo que algunos de los miembros más de esta importante comisión, en el sentido de que, por ejemplo, el descuido que hay en nuestras fronteras, cosa que hemos podido comprobar a raíz de diferentes reuniones de trabajo que hemos tenido en el último año, en otra comisión, y que nos ha permitido, por ejemplo, identificar la ausencia continua y probablemente definitiva, escuchábamos, respecto de un organismo que ha tenido una participación muy activa por parte de las Fuerzas Armadas y en particular del Ejército peruano, especialmente en esa zona de frontera, y me refiero a las unidades militares de asentamiento rural, ¿no?, que lo hemos podido comprobar en diferentes zonas de frontera, cosa que expresamos como preocupación su posible desaparición, si es que esto es una decisión tomada por parte del Ministerio de Defensa, y cosa que creo yo debiera debatirse a nivel de esta comisión. Por otro lado, precisamente la ausencia de organismos importantes del Estado como el Ministerio de Defensa en zona de frontera hace que determinadas localidades, como por ejemplo la del Putumayo, hoy en día esté pues siendo una zona de exposición permanente para la seguridad nacional, por la presencia continua de miembros y de remanentes de terrorismo que viene precisamente de Colombia, de las FARC específicamente, ¿no? Cuando hemos surcado, y en cuanto a oportunidad, surcamos el río Putumayo, es preocupante asentarse en la ribera del lado derecho, que pertenece al Perú, porque evidentemente ahí están infiltrados precisamente estos elementos que demuestra con su presencia una apatía, una indiferencia total por parte del Ministerio de Defensa y también por parte del Ministerio del Interior, a pesar de que eventualmente hay algunas acciones conjuntas con Colombia y con Brasil inclusive, para buscar erradicar esta plaga que está asentándose hace rato ya en esta zona y también en la zona de Ramón Castilla y en todo el territorio de Loreto, no solamente por citar 2 provincias como el Putumayo y Ramón Castilla. Finalmente, además de saludar, presidente, a usted, solicitar que cuando tenga la posibilidad de efectuarse alguna sesión descentralizada o una audiencia, pueda ser precisamente la localidad de San Antonio del Estrecho o Tres Fronteras en el Huepí, la primera opción que tenga para una sesión de la Comisión de Defensa en esas localidades. Muchas gracias. Adelante con las interrupciones. Primero, la congresista Alcorta, que es una dama.
Por favor. Y luego, por favor. Gracias. Una cosa solamente para recordar, ¿no? La frontera con Colombia es una frontera realmente selva pura. Son 1.600 kilómetros que tiene el Putumayo. Tiene muchísimas entradas. No sé si son 17 o 19 bases que hay ahí, que son del ejército, que con la justa pueden chequear el ingreso de las personas de las FARC que entran a comprar o a veranear, porque hay zonas donde van a recrearse. Pero es bien complicado, es bien difícil. Espero que ese satélite, tan bendito satélite tan cuestionado, pueda ayudar a ver, pues se supone que ven a 7 centímetros de distancia en una pulga. Esperamos que vean pues a la gente que camina por ahí, pero son 1.600 kilómetros de frontera verde que es casi inhóspita, ¿no? Por si acaso para mí tener eso en consideración. Nada más, gracias. Congresista Tuino, gracias, congresista Alcorta. Rápidamente, señor presidente, con relación a los sumares, las unidades de asentamiento rural del ejército que están en zona de frontera, en la región Ucayali tenemos en Cantagallo, Breu, Puerto Esperanza, en Purús. Entonces, desactivarlas ¿a cambio de qué? O sea, que se va a reforzar esas unidades con una brigada, etcétera, que nos vengan a decir acá, señor. O sea, no es cuestión de desactivar, porque en realidad, por ejemplo, en el caso de Ucayali tenemos 800 kilómetros de frontera con Brasil, y efectivamente, como ha dicho la congresista Lourdes Alcorta, en el Putumayo más de 1.600 kilómetros. Entonces, y está esto en una situación de abandono, las fronteras, hemos estado viendo con el congresista Juan Carlos del Águila, que presidió la Comisión de Relaciones Exteriores, hemos estado recorriendo todo el año pasado nuestras fronteras. Entonces, es un tema clave también para esta comisión, señor presidente. Muchas gracias. Sí, Permítame, estaba en el uso de la palabra Juan Carlos del Águila. Por excepción, ¿le puede dar una interrupción con ahorita Salazar, por favor, para...? Encantado, presidente. Presidente, los problemas que tiene el Perú por la lejanía y la extensión de terreno requiere de la presencia del Estado. Si tenemos ahí esas unidades que dan apoyo a los ciudadanos que están tan alejados, estas unidades del ejército las he apreciado, las he visto su trabajo, lo he palpado. Retirarlas para reemplazarlas ¿por quién? ¿Quién va a sustituir el Estado en esos lugares? Es una locura, presidente. Es un desconocimiento geopolítico del país, presidente. Creo que, como comisión, creo que nosotros podríamos también hacer una recomendación sobre este particular. Gracias, presidente. Congresista del Águila, permítame, por excepción, darle una interrupción a la congresista Salgado y luego al congresista Donaire. Claro que sí, presidente. Muy rápidamente, solamente para contribuir, porque a raíz del viaje que tuvimos casualmente con la Comisión de Relaciones Exteriores y escuchamos de boca de uno de los soldados el peligro de desactivar las sumares casualmente en la zona de frontera tripartita, envié una carta al ministro de Defensa, ya que estas unidades sirven de avanzada, son fronteras vivas, lo que hacen es adelantarse, crear una pequeña base y tratar de que ahí se empiecen a asentar poblaciones. Ellos van abriendo el camino, van desbrozando el camino y les dan seguridad a las pequeños conjuntos habitacionales que ya van formándose alrededor de los sumares. O sea, son fronteras vivas. Y realmente, como decían los congresistas, no hay nadie quien vaya a hacer ese trabajo de avanzada. Bueno, la contestación, me dice, me acaba de hacer recordar el asesor, es de que han paralizado eso y que estarían en evaluación. Eso, en todo caso, está para poder retomar el tema, pero hasta ahorita está paralizada la desactivación. Gracias. Congresista Donaire. Corto. Ayer me he reunido y debe ser a través de la presidencia, por su documento, y han dado marcha atrás, no se va a desactivar ninguna UMAR. Esa tengo la información del día de ayer. En todo caso, lo que hay que hacer es impulsar y repotenciar, porque si me manda enviarlos así sin medios, es por gusto. Nada más, señor presidente. Congresista del Águila, para terminar. Concluyo, presidente, señalando de que, para beneficio de los presidentes, de que ya ni siquiera la zona del Putumayo es una zona hoy en día de recreación de estos remanentes, ¿no? Es una zona de infiltración permanente, de actividad permanente, de continua actividad para el impulso de la actividad cocalera y que merece, evidentemente, la preocupación de esta comisión. Por eso, reitero, finalmente, la invitación a usted como presidente de la comisión a que llevemos la misma a esa zona de frontera.
Muchas gracias. Para terminar, quiero decir lo siguiente. He recogido, no he hecho unilateralmente una propuesta de plan de trabajo porque creo que si esto no lo consensuamos en los mayores de los temas no van a producir resultados. Concuerdo que estamos en una segunda etapa, una etapa de que los temas ya de investigación, ya se ha cumplido una etapa, ahora vamos a otro tema de resolver estas urgencias. Y he tomado nota importante, por ejemplo, lo que ha planteado la congresista Salgado, una reunión conjunta inmediata con inteligencia. Bien, hemos podido entonces observar esta elección de la mesa directiva de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, y la sesión de instalación. En estos momentos se vienen proponiendo temas para poder trabajarlos durante pues este segundo año legislativo. Ahora nos vamos a trasladar también a la sala Francisco Bolognesi.